El lienzo en blanco tiene poder en sí mismo. Es el sustento de una conversación con el espectador que puede ser estética, pero también transmitir potentes mensajes. La chica de la flor no sería un símbolo de la lucha pacifista si no la hubiesen inmortalizado. Esta bandera no ondearía como el emblema de la lucha de millones de personas sin el diseño de un artista. El dolor de Artemisia habría caído en el olvido si no lo hubiese congelado en su pintura. El arte también es eso, compromiso. En ese lienzo se pueden visibilizar esas causas que fingimos no ver. Rosa Mesa, artista multidisciplinar, activista. La verdad que nos haría falta más de un programa para hablar de todo lo que haces, así que gracias por encontrar un hueco y atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, a través de tus creaciones podemos observar el uso que tiene el arte en diferentes ámbitos, ¿no? En la educación, en el compromiso social, sobre todo como herramienta para el cambio. ¿En qué proyectos andas ahora? Ahora mismo tengo varios proyectos. Estoy trabajando en inteligencia artificial y cómo esto va a afectar a nuestra vida. Otro de los proyectos en que estoy trabajando, que está muy localizado en las islas, yo estudié arte fuera y conocí a César como canaria, pero no como artista. Entonces me acerqué a su obra desde un punto de vista como muy ingenuo, quería descubrir a César, ¿no? Pues me surgió una idea que era trabajar un poco continuando su legado, porque también pienso que de alguna manera yo tengo conexión con el tipo de trabajo que él hacía. Él estaba preocupado por su tierra, por el paisaje, por la ecología, y yo siempre he tenido esta preocupación y otras, ¿no? ¿Qué crees que supone el arte para la sociedad, para el avance en los derechos humanos? Para mí es una herramienta, ¿no? También es verdad que no siempre todos los artistas tenemos esta vocación, ¿no? De utilizar el arte como herramienta de cambio. El poder del arte es que no es controlable, ni en cierta forma el tipo de arte que yo hago tampoco es comprable, ni es comercializable de ninguna manera casi. Entonces eso me da un espacio bastante neutro para poder intervenir sin que se me apropie, ¿no? Un problema del arte a lo mejor en otros contextos es que es fácil de apropiar en el momento en que se convierte en un objeto de consumo, ¿no? Entonces a mí me interesa ese tipo de trabajo que no necesariamente termina en un objeto de consumo, sino que termina en una experiencia, en un intercambio, en un descubrimiento. Rosa, has dicho que el arte ha formado nuestra visión del mundo. ¿A qué te refieres? El arte como forma de expresar es parte de la historia, ¿no? Desde las cuevas de Altamira, cualquier pequeña cerámica, ¿no? Todo viene de esa necesidad del ser humano de comunicar, de expresar, también a veces de mantener algo en un sitio, ¿no? El tener una memoria, un recuerdo, capturar, ¿no? Y nos ha ido acompañando, ¿no? Ha pasado por distintas etapas. Durante mucho tiempo el arte fue una forma de que las oligarquías se afianzaran, ¿no? Realmente cuando vemos los cuadros que están en el Prado o en el Louvre, en los grandes museos, realmente hablamos de obras que fueron pagadas normalmente por las oligarquías, incluida la Iglesia o la monarquía, para un poco afianzar su poder, ¿no? Entonces, claro, desde ese sentido es claro que existe un poder en el arte. A medida que la humanidad ha ido avanzando, nos hemos ido dando cuenta de que esto no solo tiene que estar en las manos de unos pocos, ¿no? Que sean los que realmente lo controlen. Es verdad que la artesanía, por ejemplo, como una expresión artística, también siempre ha estado ahí, ¿no? Acompañando, por ejemplo, la obra de mujeres o en general más del pueblo. Pero ya en el siglo XIX pues aparece un artista que es más crítico, que quiere no solo representar lo que alguien le está pagando para representar, sino descubrir. Y a partir de ahí ya comienza una evolución que, bueno, que un poco ha desencadenado en lo que podemos ver hoy, ¿no?
El arte como forma de reivindicar derechos y libertades, si bien tuvo antecedentes, nace a finales del siglo XVIII, amparado en acontecimientos como la Revolución Francesa o los cambios de la Revolución Industrial. Un entorno en el que muchos artistas ponen sus lienzos al servicio de la causa, testigos así de guerras, hambre y desolación. Luchas que se mantienen hasta bien entrado el siglo XX y causas que se suman. El ser humano continúa reivindicando la igualdad. Gilbert Baker fue quien, a petición de Harvey Milk, diseñó esta bandera para el Día del Orgullo en San Francisco en 1978. Y es posible que todo esto alentara al joven Keith Haring a luchar a través del color y las formas por la visibilidad y los derechos de las personas homosexuales. Murió de SIDA con tan solo 31 años, pero antes creó una fundación para, a través del arte, combatir los efectos del VIH en la población más vulnerable. Y sin salir de este círculo neoyorquino, el legado de Basquiat sigue siendo un referente contra el racismo. En sus obras, héroes, reyes y santos afroamericanos se enmarcan en un mundo injusto, plagado de alusiones a la muerte por el mero hecho del color de su piel. Basquiat mantuvo su pincel contra el racismo, igual que Rosa Parks se mantuvo en el asiento delantero. Mujer tenía que ser, pensaron muchos, y sí, el tan necesario feminismo también se reivindica en el arte. El trabajo de muchas mujeres fue sepultado a lo largo de la historia, invisibilizadas. Generaciones enteras crecen con muy pocos referentes femeninos y trágicamente la lucha debe continuar. El 8 de marzo, una lona con estudio al natural se desplegaba en la fachada de Velázquez del Museo del Prado. Lo pintó Concepción Figuera, pero lo tuvo que firmar como Louis Larmin, y así tantas y en tantos sitios. El arte como conducto hacia la libertad y hacia la justicia, hacia un mundo libre de prejuicios, porque como decía Nelson Mandela, ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de forma que se respete y mejore la libertad de los demás. ¿Y cuándo y por qué decides dedicar tu obra, volcar tu obra en lo que es el compromiso social? Pienso que fue un poco más natural, es decir, yo nunca pensé voy a dedicar mi obra a esto, sino que, por ejemplo, yo dibujo desde muy chiquitita, siempre me gustó un montón dibujar y pintar. Pero ya cuando, por ejemplo, me dedico a estudiar, después de haber estudiado una licenciatura en Derecho también, es cuando ya me dedico hago una carrera de arte. Pintaba, donde yo estudié tenía mi propio estudio para pintar durante los estudios, pero luego necesitaba sacar esto a otro sitio. La galería siempre se me quedó corta. El hecho de que la obra pudiera ser adquirida, por ejemplo, en el área de pintura se fomenta mucho, pues si trabajas en grande, pues lo puedes vender en bancos, lo puedes vender para empresas, lo puedes vender, y yo siempre me quedaba corta. Era como, y la gente de la calle, y a lo mejor hay gente que le gustaría tener algo, pero solo puede permitirse algo pequeño, ¿no? Pues empezó un poco así. Yo quiero también que mi obra llegue a cualquiera. Quiero que tú tengas una obra en tu casa, original, de un artista, ¿no? Entonces, a raíz de esas pequeñas como escapadas de lo que estaba establecido en los estudios universitarios, comenzó a surgir pues otro tipo de intervención. Rosa, y de todos los temas que has tratado, que has abordado, ¿cuáles han sido los más complejos, los que más te han marcado? Yo trabajo, si algo me llama la atención, lo trabajo. Si algo me marca o me sorprende, lo trabajo, ¿vale? Es como mi forma de vida realmente. Pero quizás un tema que para mí es durísimo y siempre lo ha sido desde que tengo memoria es el de la mujer, la situación de la mujer en el mundo. Desde la violencia sexual en la infancia, a la falta de igualdad. Para mí es importante, ¿no? Es un tema que es verdad que ahora también hay mucha más respuesta, hay mucha más recogida, pero hubo una época que incluso en el arte pues un poco te despreciaban como artista si trabajabas desde el feminismo, ¿no? No toda mi obra siempre es levantar la voz pero por ejemplo esta pieza que nombraba Trapos sucios realmente habla de eso. Yo me considero una mujer empoderada, que puedo gritar que no me da la gana que se viole a otras mujeres y no soy víctima de esa violación. Y por experiencia sé que para las mujeres que han sido violadas, el hecho solo de hablar de eso es casi imposible.
Entonces sí que me sitúo en esa postura de yo estoy aquí porque puedo y como puedo voy a hacerlo. Y le voy a dar voz a alguien que no puede. El 7 de julio de 2016, una mujer de 18 años presentaba una denuncia contra 5 hombres de entre 26 y 28 años por una agresión sexual producida en Pamplona durante las fiestas de San Fermín. Lo que van a ver y a escuchar a continuación es una ficción dramática construida íntegramente a partir de algunos fragmentos de las declaraciones que tanto denunciante como acusados realizaron ante los magistrados. Las declaraciones han sido fragmentadas, reordenadas o reducidas. ¿Qué crees que, hablando de la violencia sexual, sobre todo contra la mujer, qué crees que hace falta para poner fin a algo que parece que va más siempre, que no tiene fin? Yo intento pensar que no es que vaya más, sino que cada vez lo oímos más. Y espero que esa sea la realidad. Que antes estaba trapos sucios, era esta idea de que algo que escondes. Los trapos sucios es lo de la familia que un poco que tú no sacas fuera, ¿no? Pero es educación. Yo no pienso que haya nada más. Y arte, es decir, el arte, si lo sacas un poco a la calle, pues abarca, sigue siendo un espacio privilegiado a veces el arte, ¿no? Cuando lo podemos llevar a la calle o lo podemos llevar a contextos más variados, el arte en educación, por ejemplo, pues pienso que también tiene muchísimo que hacer. Pero básicamente, si hubiera una palabra, es educación, ¿no? Antes que artistas somos seres humanos con nuestros sentimientos, nuestras penas, nuestras alegrías, y evidentemente tenemos que estar cerca del pueblo del que somos parte. Los verseadores no tenemos que decir lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente quiere decir. Entonces todo lo que le pasa a nuestra gente nos pasa a nosotros, todo lo que le pasa a nuestro planeta nos pasa a nosotros también. Yo creo que es importante que no nos despeguemos jamás de ese compromiso y que eso también nos hace sentir que estamos vivos, ¿no? Custodio de tradiciones, el ingenio siempre ha sido un hilo invisible, ha unido todas sus generaciones. Una de las cosas que más contentos nos tienen es que cuando hace unos años empezamos con estos talleres de verseadores que hacemos, pues muchas veces los niños cuando les pedíamos frases o les pedíamos ideas nos daban frases como muy elementales, muy esperables, ¿no? Palabras sueltas, pero en los últimos años hemos detectado que nos piden cada vez frases más comprometidas, que frases más vinculadas a problemas reales, ¿no? Pues nos ponen frases sobre cambio climático, sobre violencia de género, sobre bullying, sobre todas estas cuestiones que a ellos les afectan también. El arte siempre da, pero debe tener también una utilidad, debe servir para algo, ¿no? Debe servir para algo. Y si ese algo es solamente el mero entretenimiento, bueno, también es algo. Pero desde luego yo creo que si vamos un poquito más allá y damos un paso más, esa labor habrá valido mucho más la pena. ¿Y crees que el artista debe enfrentarse al poder, cruzar lo políticamente correcto, aunque conlleve represalias, o que es mejor, es más útil producir los cambios desde dentro del sistema? Ambas. Hay veces que el sistema te permite hacer cambios, ¿no? Se te dan las circunstancias posibles para que realmente puedas hacer un cambio, y hay veces que esto no ocurre, es decir, que tienes que realmente transgredir. Les presento a Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. Leyenda de la música country, en 1969 era tremendamente popular entre la clase trabajadora norteamericana. Le consideraban uno de ellos, un hombre duro que había luchado contra sus demonios, el alcohol y las drogas. Y había vencido, más aún, cantaba sobre ello. El hombre de negro, como se hacía llamar, era un ídolo para miles, millones incluso de norteamericanos huérfanos políticamente. Este es Richard Nixon, el padre ausente de los norteamericanos huérfanos de los que hablábamos antes. La historia le recuerda como uno de los presidentes peor valorados de la historia estadounidense. La guerra del Vietnam le pasaba factura política y aunque aún no había estallado el Watergate, ya se le llamaba Dick el Tramposo. Para tratar de mejorar su imagen pública, aceptó reunirse con Johnny Cash en la Casa Blanca. El músico quería hablar de los derechos de los presos. El político, una foto bonita. A Nixon se le ocurrió pedirle a Cash que se tocara algo, ya que ha venido a sacar la guitarra, hombre, esas cosas. Y sugirió 2 canciones insulsas, inofensivas, de country clásico. Cash aceptó tocar y dijo: presidente, yo esas canciones no me las sé, pero puedo tocar alguna de las mías. Y tocó una canción muy crítica con la política de Nixon de la guerra de Vietnam.
El entonces y todavía un par de años más presidente quedó petrificado. No le hizo mucha gracia. Cash ni se inmutó. Por algo era el hombre de negro. Por algo era Johnny Cash. Si el sistema te permite cambios, entonces obviamente pues puedes aprovecharlo, ¿no? No creo en la disrupción per se, ¿no? Vamos a antagonizar por antagonizar, no pienso que tiene sentido. Pero sí es verdad que si no te lo permite, pues sí creo que tenemos o por lo menos yo me siento con una responsabilidad de hacer algo, ¿no? ¿Y se puede separar el artista de la obra, la ideología de la creación? Mira, es un tema que he estado trabajando en mi mente mucho últimamente a raíz de un comentario, de una conversación con mi hijo de 13 años, ¿no? Él vio la primera película de Woody Allen, ¿no? Y le encantó. Y yo pensé, a mí Woody Allen también me encanta. Claro, ahora conozco su historial, las acusaciones que se han vertido, la dificultad de este tipo de investigaciones. Y cuando hablaba con él intentaba ver hasta qué punto era relevante el hecho de que un pedazo de artista como pueda ser Woody Allen también pueda ser un pedófilo, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es importante para mi hijo? ¿Hasta qué punto es importante que yo lo tenga en cuenta? ¿Hasta qué punto la obra tiene que estar separada de la persona? Y la única conclusión a la que he llegado, que no sé si es correcto o no, pero para mí va a ser hasta qué punto esa persona va contra los derechos humanos. Es decir, tú puedes ir con el pelo verde, el pelo azul, irte con quien te dé la gana, hacer lo que tú quieras. Pero desde el momento en que toques los derechos de la persona, el derecho a la seguridad personal, el que se cometa un tipo de abuso, no. Y entonces sí pienso que por lo menos tiene que haber una coletilla delante de cada persona extraordinariamente talentosa que explique que a pesar de ser talentoso también. Porque si no lo que hacemos es inmortalizar el concepto de genio totalmente separado de los derechos humanos y de la calidad de vida de las personas que están a su alrededor. Y eso sí me parece, y no solo es el campo del arte, puede pasar con toda una serie de personas muy conocidas y que actúan como ídolos, ¿no?, para las nuevas generaciones. ¿Y el artista debe aprovechar su relevancia social, su relevancia pública para ser altavoz de aquellos que no tienen voz, de los invisibles, de los oprimidos? Para mí sí. Pero no sé si todos los artistas tienen que hacer esto. Pienso que también si todos los artistas hicieran esto, quizás se perdería algo, ¿no? Pienso que también hay un campo interesante en explorar el arte desde otro punto. En mi caso es así. No pasarán, ni de coña lo harán. A sus 80 años sigue siendo uno de los mejores ejemplos del poder de las estrellas para llamar la atención sobre cuestiones ajenas a las alfombras rojas. En los años 70 fue incluso repudiada por pedir el fin de la intervención norteamericana en Vietnam. No siempre las salidas de tono se han perdonado. And with the knowledge that what a horrendous human rights situation there is in China. Richard Gere y su ataque a China fue una bomba que le costó muchos enemigos. También Susan Sarandon y su entonces marido Tim Robbins se ganaron el odio de la derecha por hablar de SIDA e inmigración. Marlon Brando ganó el Oscar por El Padrino y mandó a una mujer india a hablar de los abusos y mala imagen que daba el cine de su pueblo. Sin embargo, el discurso perdió fuerza al descubrirse que la mujer no era realmente nativa norteamericana. We feel entitled to artificially inseminate a cow. And when she gives birth, we steal her baby. O también se puede hablar en contra del consumo de productos animales, como hizo Joaquín Phoenix al recoger su Oscar. It's our time to have wage equality once and for all, and equal rights for women in the United States of America. En la época Trump y el movimiento Me Too, la implicación de los artistas es casi obligatoria. Ganar las elecciones no es un cheque en blanco
para hacer lo que se quiera. Aquí en España no nos quedamos atrás. Con los años que han pasado aún se recuerda el grito de no a la guerra que marcó la gala de los Goya de 2003. Fue tal la polémica que aún se recuerda como la más combativa de su historia. Recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye. Pienso que las mujeres tenemos que aportar a todo para que realmente haya un cambio, es decir, me interesa la inteligencia artificial, lo mismo que puede ser medicina como puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero es verdad que el tema de la desigualdad de género es para mí súper importante. ¡Vamos, niñas! Es una productora audiovisual, feminista y canaria. La idea es tener esa mirada que contempla pues, diferentes aspectos que atraviesan a la mujer, no solo por su género, sino por diferentes condiciones como pueden ser pues, la clase, la raza, el espacio donde desarrolla su actividad, que no solamente es la ciudad, sino también lo rural. Yo venía caminando de 9 años, aquí arriba al pueblo, a trabajar. Lo mismo eran las 12, las 1, las 3 de la mañana, hasta la hora que fuera necesario. Llevamos una cocinilla, un caldero, un calentador y un colchón vacío que después lo llevamos abajo de viruta. Nosotros teníamos que trabajar y ellos tenían que mandar. Entonces la labor de los encargados muchas veces era de eso, de acechar a las mujeres para que no hablaran, para que no estuvieran mucho en el baño. Creo que también el arte, como herramienta de transformación social y más el audiovisual, es una manera de llegar de forma más directa a las personas. Y creo que el arte sin reivindicación no tiene ese punto tan importante. Ya desde los años 60, pero probablemente antes y no nos hemos enterado, desde el movimiento feminista se ha hecho una labor de recuperación, ¿no? De investigación. ¿Qué pasa? Si la mujer no podía entrar en la universidad, obviamente nunca llegaba siquiera a hacer estudios, ¿no? Entonces no se recogía toda esta temática. Obviamente habrá mucho que hemos perdido y no se podrá recuperar, pero para empezar, bueno, pues un trabajo de recuperación que todavía sigue sacando nuevas artistas, nuevas escritoras, nuevas científicas, ¿no? Entonces, bueno, seguir con esta idea y al mismo tiempo tener en cuenta de que esto no ha acabado. Es decir, yo pienso que hoy en día hay un peligro real para la igualdad de género, ¿no? A nivel internacional, y que es importante seguir trabajando en ese rescate del pasado, pero también en asegurarnos de que las niñas de hoy tengan todas las oportunidades posibles, ¿no? Rosa, ¿y las causas sociales necesitan realmente del arte? Yo pienso que el arte es una herramienta para muchas cosas. Desde luego una de ellas las causas sociales. Es una herramienta para la educación. En mi caso, soy también arteterapeuta, es una herramienta para la salud mental, para ayudar. En sí el arte lo que tiene es que tiene una versatilidad, una transversalidad que se puede utilizar para muchísimas cosas siempre de forma que te ayude a ver las cosas de otra manera. Y uno de los problemas de los cambios es que tendemos a la rigidez, ¿no? A repetir los hábitos, a que las cosas se enquisten mucho. Las estructuras de funcionamiento sociopolítico suelen ser muy rígidas. Entonces, por ejemplo, un cambio a nivel estructural requiere mucho tiempo. El arte puede actuar como una especie de vaselina, ¿no? Que suavice para que estas cosas ocurran de una forma más rápida. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo.
todo. Cúrame viento, ven a mí y llévame lejos. Cúrame tiempo, pasa para mí y sálvalos a ellos. La comunicación eficaz. ¿Qué herramientas utilizas para hacer llegar tus mensajes? ¿Utilizas el humor, la ironía? Sí, la verdad que mi obra es importante y pienso que es una forma buena de llegar. Nunca me ha gustado la jerarquía, ¿no? El situarte en un lugar donde tú tienes todas las respuestas, a veces me parece un sitio complicado, ¿no? Nunca me gustó, por ejemplo, los profesores o profesoras que se situaban en ese lugar, en el que no había nunca un espacio de debate o de intercambio real. Entonces, sí, pienso que sí. Como nos han coartado nuestra forma de pensar, desde la educación infantil hasta la actualidad, es muy complicado que tú lances un humor un poco a lo mejor más satírico, y que la gente no empiece un poco a flipar, ¿no?, con lo que estás diciendo. Para mí el humor es provocación. Yo no entiendo el humor fuera de ahí. Me lanzo al vacío a veces, soy muy kamikaze, en ocasiones me va bien, en otras no, pero es un precio que yo ya sé que tengo que pagar por hacer ese tipo de humor. Amancio Ortega, te hago esta petición con el corazón encogido en un puño, arrastrado, pisoteado y de lo último. Mira, se me ha ocurrido pedirle a Amancio directamente que a ver si a él le da por aumentar un pizquito el tallaje de sus pantalones, porque yo me los quiero poner, Amancio, porque son bonitos, pero no puedo, Amancio, porque tengo un culo grande, Amancio. Yo iba en el coche con mi mujer y ella me miraba y me decía, ¿qué hiciste? Yo iba conduciendo y ella con el móvil, digo, ¿qué hice? ¿De qué? Si algo hiciste, estás en Canarias, de la provincia, no sé cuánto, la opinión de Madrid, la opinión de Tenerife, la opinión de La Rioja, la opinión de Ceuta, digo, que en Ceuta hay, sí hay, bueno. Pa' gorda yo, pa' gorda yo, pa' gorda yo. Yo hago humor de mi realidad y mi realidad es que yo soy homosexual. Mi realidad es que yo estoy casada con una mujer porque amo a una mujer. Entonces yo intento también hacer humor de eso porque es mi realidad, pero también es la realidad de muchas personas. Es un tema delicado a día de hoy, me gustaría que no lo fuera, pero lo sigue siendo. Por eso yo intento llevarlo a la normalidad. Es como mi granito de arena, por así decirlo. Lo del bufón a veces cambia, ¿no? Tú entras como bufona, pero a lo mejor sales como reina. Si yo voy a estar en la internet, es decir, si ya yo no puedo salir de la puerta de mi casa y voy a funcionar en la internet, yo quiero que ese espacio que yo transito como ser humano, pero que no es físico, sino es virtual, sea un espacio de calidad, ¿no? Que las redes sociales que transito sean de calidad. Yo creo que lo que más me influye es la cultura popular, el pop art. Los referentes, la historia de España que llamo yo, con la que he crecido y he vivido, todas esas imágenes son las que al final plasmo. Me gusta tener el nervio de estar pintando una cosa, pues porque me gusta, me motiva, porque es un meme de actualidad, porque pinto algo que se ha viralizado y convierto como esos fenómenos instantáneos en obras de arte, con el óleo, que es algo como más clásico, más denso, más antiguo, porque me gusta jugar ese juego de pasarlo viral a lo trascendental. Es que al final yo creo que yo no tendría sentido que yo pintara un bodegón que no fuera con las cosas que yo utilizo. Entonces al final tú vas al supermercado y todos son frutas envasadas al plástico, productos de limpieza. Entonces, claro, los bodegones que pintaban hace 2 siglos no pueden ser los mismos que pintamos ahora. Entonces yo pinto los bodegones pues con las cosas del chino, con los tuppers, con la comida que te da tu madre, ¿sabes? Me parece que es mi realidad y es lo que yo intento plasmar, pero se puede extrapolar a objetos y a personas. Hay muchas personas que la industria las ha utilizado. Te hablo a través de los fenómenos televisivos, puede ser la Veneno, puede ser también a veces un producto que se consumió y de repente se dejó de utilizar. Y la Veneno me parece un personaje que nos tomamos a risa porque es un personaje que nos hace mucha gracia, pero me parece que es muy valiente y que hay que reivindicarla siempre. Siempre hay algo que la Veneno nos puede dar una lección y tenemos una superioridad moral con ella muchas veces y a mí me parece que no, que hay que aprender de ella. De hecho, yo la tengo pintada aquí en un mural en mi estudio junto a Lola Flores como referentes de España.
¿Qué papel juega, por ejemplo, la televisión, las series, el cine, el entretenimiento en la transmisión de valores? Hoy en día altísimo, ¿no? Una, porque somos una sociedad que se puede permitir el entretenimiento. Si a lo mejor hablamos ya de nuestros padres, era una sociedad más precaria, en la que obviamente no había muchos espacios para el ocio, ¿no? Ahora hay mucho espacio para el ocio, a pesar de que a veces nos vemos como en este pesimismo existencial de que estamos peor que nunca. No es real, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas que van muy mal, pero también la calidad de vida ha aumentado muchísimo. Es decir, a lo mejor nuestros padres nunca tuvieron la oportunidad de ir al auditorio, era algo muy especial. Hoy en día casi todos los niños canarios han entrado en el auditorio o en un museo. Es decir, ese espacio que antes era muy pequeño y muy elitista, ahora es mucho más amplio. El entretenimiento cubre áreas muy amplias y obviamente, pues claro, se puede convertir tanto en un arma para la educación como en un arma para el descubrimiento, como realmente tiene muchísimas aplicaciones. Y pienso que lo importante quizás es aprender a darnos cuenta de cuáles son los contenidos que queremos en esos grandes espacios. Tú no eres cualquiera. Semana del Orgullo LGTBI. ¿Qué mensajes crees que toca este año lanzar a la sociedad? Igualdad, igualdad, igualdad y respeto. Soñar mañana que los brotes retumben cerca del mar, que tu sexo se abra como un abrazo y un aullido. Yo me identifico con un feminismo que abrace los márgenes, que abrace el movimiento LGTBI, que abrace el movimiento antirracista, abrir la mirada, sobre todo para tomar parte activa en el cambio. Sin embargo, en la poesía me está faltando a mí personalmente voces que tengan un compromiso político real. Siento que hay una tendencia hacia el mercado, hacia lo que vende. Sobre todo me falta compromiso y seguir haciendo de la poesía ese espacio de rebeldía. Me falta una figura como la de Koleka Putuma, por ejemplo, en Sudáfrica, que sí que está alzando la voz con una posición fuertemente política hacia y contra la homofobia y el patriarcado. No veo que haya esas voces jóvenes que estén rompiendo y que estén, digamos, machacando el discurso. Gyrating and singing on cue. Mi experiencia en La Palma me ha demostrado que tiene una riqueza teatrera y literaria maravillosa. Me gusta mucho también la comunidad que se crea entre islas y veo muy interesante también la mirada que hay en Canarias y el puente que se tiende hacia el continente africano, esa hermandad. En los talleres que imparto sí que invito a mis alumnos y alumnas a que se metan en el barro, a que se ensucien, que entren en contacto con otras realidades, ¿no? Que es necesario, porque al fin y al cabo el mundo es un lugar pues lleno de vértices, ¿no? Y habitado por personas diversas. Y pienso que en el fondo es un mensaje que no debería de cambiar nunca, es decir, que a veces hasta entristece el tener que repetirlo, ¿no? Es de estas cosas que desde mi punto de vista nunca he entendido por qué tenemos que específicamente hacerlas, pero que obviamente es una realidad. No podemos parar, esta vez todavía más, gritar más fuerte, estar ahí, apoyar, ¿no? El no olvidarnos de que esto sigue en peligro
la igualdad sigue en peligro y quizás incluso te diría que en los últimos años ha sido dramático el deterioro de los logros que se habían hecho. Entonces, bueno, una sensación un poco de alarma, ¿no? de que tenemos que seguir ahí. Rosa Mesa, enhorabuena por tu trabajo y gracias. A ti. La creación artística como vía de escape para lo que duele, el arte para poner luz sobre lo invisible, la palabra para dar voz a la injusticia. El compromiso forma parte de la historia del arte, ha impulsado y retratado las luchas sociales, pero sobre todo las ha acompañado. Nosotras también queremos acompañar ese movimiento continuo que es la cultura en Canarias y nos comprometemos a volver en unos meses, con más fuerza si cabe, para seguir dándole espacio a nuestra creación.